Y Juan, al oír en su prisión las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Id y contad a Juan lo que oís y veis. Ciegos que ven, cojos que andan, leprosos que son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan. La buena nueva se anuncia a los pobres. Dichoso es aquel hombre que no halle escándalo en mí. Vayomer Eliab Haata, Hu Habaim Nekhaje Le Ajer. Dijeron a él: ¿eres tú el que vendría o esperaremos a otro? Las traducciones Reina Valera, Kadosh, la textual hebrea y Mateo Shentov coinciden en esta traducción. Sin embargo, lo que vamos a discernir es por qué el enviado, el mensajero de Dios, preguntaba esto. ¿Cuál era la duda de Juan el Inmersor llamado el Bautista? Y lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Aquí encontramos varios pasajes desde Génesis hasta Miqueas acerca de la venida del Mesías. Algunas de ellas son utilizadas para decir que él no era el Mesías y para decir que él no fue profeta. Y vamos a analizar más adelante esto, pero te pedimos estudies profundamente en la palabra de Dios acerca de las características del Mesías. Aquí son unas cuantas, pero en la palabra de Dios existen muchas que debes estudiar con profundidad. Reunir a todos los judíos de regreso a la tierra de Israel y traer la paz y acabar con el odio, la opresión y el sufrimiento. Nosotros podemos observar por la historia que viene en la palabra de Dios que al pueblo judío le fue quitado y destruido el templo que hizo Salomón. ¿Por qué? Porque el pueblo judío se convirtió en un pueblo gentil. Ya no era un pueblo santo para Dios. Y por lo tanto los mandó al exilio nuevamente a Babilonia. Siendo este argumento, nosotros lo que vemos es que el Mesías tuvo que venir antes de estas promesas por una razón muy importante que vamos a ver más adelante. También dice no fue profeta, porque condicionan a Dios y vamos a ver qué dicen. La profecía solo puede existir cuando la tierra está habitada por una mayoría de judíos. Durante el tiempo de Ezra, la mayoría de los judíos rehusaron a desplazarse a Babilonia, hacia Israel. Por ende, la profecía terminó con la muerte de los últimos profetas Hagai, Zacarías y Malají. La venida de Yeshua
fue 350 años después, cuando ya había terminado la época de los profetas. Y nosotros sabemos que esto es la soberbia de un pueblo gentil. ¿Cómo condicionan a Dios el poder de hablarle a su creación? Porque no están reunidos los judíos. Y más como aquí lo afirman, la mayoría rehusó a desplazarse de Babilonia hacia Israel. Los gentiles viven bien entre los gentiles. A Dios no se le condiciona cuando Él deba de hablar, porque no hay mayoría de asamblea. Si Dios quiere hablar a través de las piedras, a través de las piedras da su mensaje. Y vamos a ver el por qué tuvo que adelantar su venida el Mesías Yeshua a realizar unos trabajos que había que hacer para su venida como Mesías. Y vamos a comprobar la necesidad de esta. Como vemos, Juan conocía correctamente lo que los profetas habían dicho de la venida del Mesías y que iba a realizar. Por eso mandó la pregunta: ¿esperaremos a otro? Y el Mesías contestó con sabiduría y con acciones que venía a realizar a este mundo. Pero entonces, ¿cuál fue la razón de su venida y no cumplirse las expectativas que los profetas habían dado del Mesías? Miren, la respuesta está aquí. En Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ellos no cumplieron las expectativas. Fueron tras otros dioses, adoraron otras costumbres, fueron piedra de tropiezo para las palabras de Dios. Resultado, les quitó el templo que había hecho Salomón. Ya no eran dignos de tener templo. Y aún ellos no quisieron, como ellos mismos lo dicen, muchos regresar de Babilonia. Se quedaron ahí porque se habían convertido en un pueblo gentil. Ezra y otros del pueblo de Israel regresaron a levantar un segundo templo, pero de ninguna manera era con razones para el pueblo judío, sino las razones, lo que fue, era para recibir al Mesías, al Hijo de Dios. Pero si no vino en el papel que habían señalado los profetas, era porque el pueblo, aquí vemos en Éxodo 19:6, seréis un reino de sacerdotes y gente santa, no lo cumplieron. Entonces el Mesías, en secreto para Satanás y para los mismos hijos de demonios, como les llamó a los fariseos, a esos rabinos del Talmud,
vino a levantar hombres humildes. Aquí vemos lo que dice Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El llamado a la asamblea de Dios, no a ninguna religión, de ninguna índole humana. Aunque digan, nosotros somos representantes de Dios. No, nuestro único rabí es el Mesías Yeshua, que tuvo que venir a hacer las tareas que se le habían encomendado a un pueblo y no cumplió. Por eso fue la venida. Y de todos los continentes nos llamará. Somos resultado de esa tarea del Mesías, porque el segundo secreto para ellos fue su muerte en la cruz. Y ahí triunfó el Mesías. Satanás y los hijos de Satanás no se dieron cuenta que con su muerte el Cordero había cumplido su cometido, traer salvación para todos nosotros. Como aquí está dicho, hubo 3 secretos que Satanás y sus obreros del mal no entendieron. Mateo 13:13 nos dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esto quiere decir fue un secreto para quien ya hemos dicho. Primer secreto: vino a levantar discípulos para anunciar las buenas nuevas, ya que aquel pueblo que salió de Egipto y que Dios les encomendó un trabajo a realizar, no lo cumplieron. Y había que levantar discípulos para que diera las buenas nuevas. Y esto se cumplió, y fueron protegidos y son protegidos por Dios. La segunda es que su muerte como única ofrenda. Ya las ofrendas del templo ya no tenían la función. No había que matar ya animales, sacrificar, puesto que el pueblo judío no cumplió las expectativas que a través de los sacrificios se hubieran realizado. No se cumplieron. Las ofrendas ya no tenían esa santidad que se realizaron en los tiempos de Moisés y de Aarón. Lucas 22, 19 y 20 nos dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Una sola ofrenda. Una ofrenda sin mancha, sin defecto. Esto fue un secreto para Satán y sus obreros, puesto que todavía gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y esto a nosotros nos daría salvación. Muy tarde se dieron cuenta, porque si no, hubieran hecho todo lo posible porque no se diera la crucifixión.
Y el tercer secreto incluyó a los gentiles. ¿Qué da constancia de esto? La misma palabra. Y vamos a ver. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por eso eran las palabras de Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Nuestro Mesías cumplió su cometido.